Hola, hola, mi gente seriéfila. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en este nuestro espacio, este rincón virtual donde nos sumergimos, cual buceadores en aguas profundas, en el fascinante y a veces adictivo mundo de las series. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido, mil veces bienvenido. No sabes la emoción que me da ver nuestra comunidad de amantes de las series crecer día a día. Así que, ponte cómodo, busca tu snack favorito, ese que te acompaña en las noches de maratón seriéfilo, y prepárate porque hoy, vamos a embarcarnos en un viaje apasionante, un vuelo directo al corazón palpitante de Turquía, pero ojo, esta vez no vamos a sobrevolar Capadocia en globo aerostático, no, señor. Vamos a sumergirnos en un universo mucho más intrigante, el de las series turcas que están destinadas a dominar el panorama televisivo en el próximo año. Hoy vamos a hablar de esas producciones que están generando un revuelo ensordecedor, que nos mantienen pegados a la pantalla como si tuviéramos imán, que nos roban las horas de sueño sin que nos quejemos, y que, a juzgar por el ímpetu y la calidad que están demostrando, van a ser las verdaderas reinas indiscutibles del 2025. Sí, mi gente, hablamos de las series turcas, esos dramas intensos, esas comedias que nos hacen soltar la carcajada, esos thrillers que nos mantienen al filo del asiento, producciones que han conquistado corazones en cada rincón del planeta. Y créanme, queridos seriéfilos, el 2025 se vislumbra como un año épico para la ficción turca, un año que promete dejarnos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero ojo, no vamos a hablar de esas telenovelas clásicas que todos conocemos y hemos visto alguna vez con nuestras abuelas, ni mucho menos. No, no, no. Hoy, vamos a profundizar en esas verdaderas joyitas, esas series que están marcando tendencia, que están innovando en la narrativa y la producción, y que seguramente te van a dejar con unas ganas incontrolables de más. Prepárense para descubrir un mundo de historias fascinantes, personajes complejos y tramas que les harán replantearse todo lo que creían saber sobre las series turcas. Pero antes de sumergirnos en este festín audiovisual, antes de empezar a desglosar cada una de estas producciones que prometen arrasar en el 2025, quiero recordarles algo muy importante: si disfrutan de este contenido, si les encanta el chismecito seriéfilo, si son apasionados de las historias bien contadas, esas que te atrapan desde el primer minuto, la mejor forma de agradecerlo, de hacerme saber que les gusta lo que hago y que quieren más, es dándole al botón de suscribirse, ese botón rojo que está justo debajo de este vídeo, y activando la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el universo de las series. Así, juntos, construiremos una comunidad cada vez más grande, más apasionada, de verdaderos amantes de las series. Y ahora sí, mi gente, sin más preámbulos, sin más demora, comencemos este viaje épico por las series turcas que están destinadas a conquistar el 2025. Abróchense los cinturones que esto se va a poner bueno. Y vamos a empezar este recorrido con una serie que ya está dando mucho de qué hablar, una producción que, si aún no la tienes en tu radar, te recomiendo que corras a buscarla, pero ya mismo. Estoy hablando, por supuesto, de Yabani, o Salvaje, como se le conoce en español. Esta serie nos sumerge de lleno en la vida de Yaman, un joven cuyo destino dio un giro de 180 grados cuando fue secuestrado siendo tan solo un niño. Su infancia y adolescencia transcurrieron en las calles, lejos de cualquier lujo o comodidad, en un mundo de supervivencia donde la ley es la del más fuerte. Pero el destino, siempre caprichoso, tiene otros planes para Yaman, quien se ve repentinamente catapultado a la vida opulenta y privilegiada que le correspondía por nacimiento. La trama de Yabani es una mezcla explosiva de drama, acción, momentos de tensión que te cortan la respiración, y un toque de romance que te dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo más fascinante de esta serie es cómo Yaman intenta reconciliar su pasado salvaje, esa vida de supervivencia en las calles, con su presente como miembro de una adinerada y poderosa familia. Los choques culturales son, sencillamente, épicos. Es un choque de mundos que te mantiene enganchado a la pantalla, con el corazón en un puño. Los personajes están construidos con una maestría increíble, cada uno con sus propias luces y sombras, y los actores se entregan por completo a sus roles, haciendo que uno se encariñe con ellos de una manera muy especial, aunque a veces nos hagan sufrir, y mucho. La ambientación, con ese contraste entre las calles laberínticas y bulliciosas de Estambul y el mundo de los ricos y poderosos, es un personaje más en la historia, así de impactante y relevante es. Yabani no es solo una simple historia de venganza o redención, es una exploración profunda de la identidad, la familia, el poder del amor, la lealtad y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo.
Si buscas una serie que te haga sentir un torbellino de emociones, que te haga reír, llorar, enojar y reflexionar al mismo tiempo, esta es la tuya, sin ninguna duda. Ahora, si lo tuyo son las tramas intrincadas, los misterios que te hacen estrujarte el cerebro intentando resolverlos, los giros inesperados que te dejan con la boca abierta, entonces Hudud Sebda es, sin lugar a dudas, la serie que debes tener en la mira. Literalmente traducida como Amor sin límites, esta producción nos transporta a un mundo fascinante y peligroso, un mundo lleno de intrigas familiares que parecen no tener fin, secretos oscuros que se guardan bajo llave, y una lucha despiadada por el poder que te mantendrá al borde del asiento, sin poder pestañear. La historia gira en torno a un joven llamado Alil Ibrahim, un hombre marcado por el dolor del pasado, quien busca vengar la muerte de su padre, un acto que cambió el rumbo de su vida para siempre. En su camino hacia la venganza, se cruza con Zeynep, una mujer enigmática, misteriosa, que también tiene sus propios secretos, sus propias motivaciones y su propio dolor. La tensión entre ellos es palpable desde el primer momento, una tensión que se siente en el aire y que te deja con ganas de más. Los diálogos son agudos, inteligentes, la cinematografía es impecable, cuidada hasta el último detalle, y la banda sonora te transporta a otro mundo, creando una atmósfera envolvente y misteriosa que te atrapa desde el primer segundo. Hudud Sebda es de esas series que no puedes dejar de ver, esa que te dice, solo un capítulo más y que te lleva a otro y a otro, hasta que te das cuenta de que son las 5 de la mañana y no has dormido nada. Prepárense para debates apasionados e interminables con sus amigos, esos en los que intentan descifrar quién es el verdadero villano de la historia y quién se merece, de verdad, un final feliz. Porque en Hudud Sebda, nada es blanco o negro, nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, todos los personajes tienen sus propios matices, sus propias sombras. Y si hablamos de dramas que te llegan al alma, que te remueven por dentro y te hacen reflexionar sobre la condición humana, no podemos dejar de mencionar a KZL Goncalar. Esta serie nos muestra una realidad que muchas veces preferimos ignorar, la realidad de una comunidad religiosa conservadora y cómo sus tradiciones, sus creencias y sus costumbres impactan profundamente en la vida de sus miembros, especialmente en las mujeres. La trama sigue a Merim, una mujer que lucha con todas sus fuerzas para proteger a su hija de un matrimonio arreglado, una práctica que considera injusta e inhumana, y que busca una vida más allá de las limitaciones y las restricciones que le impone su entorno. Es una historia muy poderosa, muy conmovedora, que aborda temas tan relevantes y actuales como la opresión, la desigualdad de género, la falta de libertad y la lucha incansable por la autonomía personal. Los personajes son complejos y muy humanos, con sus propias debilidades y fortalezas, y las actuaciones son tan convincentes, tan llenas de emoción, que te llegan al corazón. KZL Goncalar te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y el respeto hacia las diferentes formas de vida, las diferentes creencias y los diferentes puntos de vista. Es una serie que te dejará pensando mucho después de que termines de verla, y que seguramente generará conversaciones importantes sobre los desafíos que enfrentan muchas mujeres en el mundo. Es una verdadera joya, una serie que merece ser vista, sentida y reflexionada, así que no te la puedes perder. Ahora, para cambiar un poco el tono y subir la adrenalina, hablemos de Gadar, una serie que te hará vibrar con su acción trepidante, sus escenas de lucha coreografiadas con maestría y sus personajes llenos de testosterona. Esta historia nos presenta a Dan, un joven que regresa a casa después de una larga ausencia, una ausencia que lo cambió profundamente, y que se ve envuelto en una serie de problemas que lo llevan al límite, que lo obligan a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios demonios. La serie tiene un ritmo muy rápido, que te mantiene enganchado desde el primer momento, con escenas de acción espectaculares y una trama que te atrapa con cada episodio. Los personajes son muy carismáticos, con personalidades fuertes, motivaciones claras y un pasado que los atormenta. Gadar es ideal para quienes buscan una serie que los mantenga al filo del asiento, con mucha adrenalina, momentos de tensión que te cortan la respiración y una historia que te haga olvidar de todo lo demás. Si eres fan de las series de acción, de las persecuciones, las peleas y los enfrentamientos, esta es una que no puedes dejar pasar. Y por si creías que ya lo habíamos visto todo, que no había espacio para la sorpresa, prepárense para el Shahane Ayatm, una serie que fusiona el drama con la comedia de una manera magistral, creando un equilibrio perfecto entre momentos divertidos y otros llenos de emoción. La historia se centra en la vida de Sebnem, una mujer que decide cambiar su vida por completo, dejar atrás su pasado y empezar de cero. Es una serie muy divertida, con situaciones hilarantes que te harán soltar la carcajada, personajes entrañables con los que te encariñarás desde el primer minuto y un ritmo ágil que te engancha desde el principio.
Pero Sahanayat también tiene su lado dramático, ya que explora temas tan profundos como la amistad, el amor, la pérdida, la búsqueda de la felicidad y la superación personal. Es una serie que te hará reír, llorar, reflexionar y darte cuenta de que nunca es tarde para perseguir tus sueños, que la vida está llena de sorpresas y que, a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír. Ahora pasemos a Shirley Sepeti, una serie que nos adentra en el mundo de las empleadas domésticas y cómo sus vidas se entrelazan con las de sus empleadores, revelando secretos oscuros que se esconden tras las puertas de las casas adineradas. Es una mirada muy perspicaz y crítica a las clases sociales, las desigualdades que existen en la sociedad, los prejuicios y los secretos que se ocultan tras las fachadas de las familias acomodadas. La trama es muy interesante, con personajes muy bien desarrollados y situaciones que te harán reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, las dinámicas de poder y las injusticias que enfrentan las personas que ocupan los escalafones más bajos de la sociedad. Shirley Sepeti es una serie que te enganchará con sus intrigas, sus misterios, sus toques de drama y comedia, y que te mantendrá entretenido de principio a fin, haciéndote reflexionar sobre temas muy relevantes. Y para los que les gusta un buen romance, una historia de amor que te haga suspirar y creer en el poder del amor, tenemos Arak, una producción que nos cuenta una historia de amor que surge en medio de un mundo de crímenes, peligros y mafias. La serie nos presenta a Kara y Zeynep, dos jóvenes de mundos diferentes, con vidas muy distintas y que, a pesar de todos los obstáculos que se interponen en su camino, se enamoran perdidamente el uno del otro. Es una historia muy apasionada, con personajes carismáticos, una trama que te hará suspirar y un ritmo que te mantendrá enganchado a la pantalla. Pero ojo, Arak no es solo un romance, también tiene sus dosis de acción, intriga y misterio, lo que la convierte en una serie muy completa y entretenida. También quiero mencionar Mehmet, Fethiler Sultan, una producción histórica que nos transporta a la época del Imperio Otomano y que nos cuenta la vida y las hazañas del sultán Mehmet II. Si eres fan de las series de época, de los relatos históricos, de las grandes batallas y las conspiraciones palaciegas, esta es una que no puedes dejar pasar. La serie está muy bien producida, con una ambientación impecable, unos vestuarios espectaculares, unas actuaciones de primera y una trama que te sumerge de lleno en el mundo del Imperio Otomano. Es una oportunidad para aprender sobre la historia de Turquía, su cultura y sus tradiciones, pero también para disfrutar de una historia épica llena de intrigas, batallas y personajes memorables. Mehmet, Fethiler Sultan es una experiencia cinematográfica que te dejará sin aliento. Y por último, pero no menos importante, tenemos Homer, una serie que nos cuenta la historia de un joven que se debate entre su fe, su tradición y su amor por una mujer que no pertenece a su mismo mundo. Es una historia muy conmovedora, que explora temas tan profundos como la religión, la familia, la identidad, la tradición y la lucha por encontrar nuestro propio camino en la vida. Los personajes son muy humanos, con sus virtudes y sus defectos, y la trama te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida, sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia las diferentes formas de vida. Homer es una serie que te llegará al corazón, que te dejará con una sensación de esperanza y fe en la humanidad. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este apasionante recorrido por las series turcas que están destinadas a arrasar en el 2025. Hemos hablado de dramas que te dejarán sin aliento, de comedias que te harán reír a carcajadas, de thrillers que te mantendrán al filo del asiento y de historias que te llegarán al corazón. Hemos explorado mundos llenos de intrigas, misterios, romances y acción, y espero de todo corazón que esta pequeña guía les haya servido para descubrir nuevas series que los mantengan entretenidos, que los hagan vibrar con cada episodio y que los transporten a un mundo de historias fascinantes. Recuerden que las series turcas son mucho más que solo entretenimiento, son ventanas a una cultura fascinante, a historias universales que nos conectan a todos, sin importar de dónde vengamos, son una muestra del talento creativo de una industria que no deja de sorprendernos y que nos ofrece cada vez producciones de mayor calidad y que nos emocionan con cada nueva historia. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje seriéfilo, por estar siempre ahí, por compartir conmigo su pasión por las series. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles de estas series les llamaron más la atención, cuál es su favorita o si tienen alguna otra joyita turca para recomendarme. Los leo en los comentarios, así formamos una comunidad aún más grande, más activa y más apasionada de amantes de las series. No se olviden, mi gente, que su apoyo es lo que hace posible este canal. Así que si les gustó este vídeo, si les sirvió la información, si simplemente les dio ganas de ver alguna serie turca, no duden en darle un buen me gusta, ese botón que está ahí abajo, compartirlo con sus amigos seriéfilos,
para que ellos también descubran estas maravillosas producciones, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les prometo que habrá muchas más aventuras seriéfilas. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes, con todo mi cariño y dedicación. Y con esto me despido, mi gente, pero no por mucho tiempo. Que tengan una semana llena de series increíbles, de maratones épicas y de descubrimientos fascinantes, y que el 2025 nos traiga muchas más sorpresas seriéfilas, que estoy seguro de que así será. Nos vemos en el próximo vídeo, que ya estoy preparando con mucho cariño para ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima.